Podgax Sipa Renacer presenta El caso de Tomás. El podcast Renacer. Hoy nos acompaña Laurita. Hola, Laurita. Hola, mi Jenny, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, ¿y tú? Excelente. Y también nos acompaña Margie. Hola, Buenas Margie. noches. Buenas noches, Jenny. Buenas noches. Bueno, hoy quiero contarles un tema que divide a mucha gente y es el caso de Tomás, que es un niño de 9 años que tuvo un seguimiento por parte del bienestar familiar. Les voy a leer el caso de él, ¿no? Dice, Paola le dio un correazo a Tomás porque ya era como la 8ª vez que lo citaban en el colegio, porque no presentaba tareas y era que él no las anotaba. Ese correazo le cayó en el brazo y le quedó un negro. Al otro día el niño le estaba mostrando a los amigos el negro y la profesora se dio cuenta. Le preguntó qué había pasado y él le contó que su mamá le había pegado. Automáticamente lo llevó a orientación. En orientación llamaron a la policía de infancia y de ahí citaron a la mamá que tuvo que dejar el trabajo porque es madre soltera y llegó al colegio. Resulta que de ahí se la llevaron en la patrulla a la sede del Centenario del Bienestar Familiar. Allí llevaron al niño al médico para saber si había sido golpeado más, si tenía más golpes, pero al ver que no tenía más golpes, la mamá contó lo que había pasado, que ella sí le dio mal genio y que le dio un correazo porque él había sido grosero con ella. Y entonces con Bienestar Familiar quedaron en un proceso donde el niño debería asistir al psicólogo, a psiquiatras y también a visitas continuas en su casa. La pregunta es, ¿ustedes creen que el colegio hizo bien en este caso? Dime tú, Laurita. Pues bueno, yo creo que desde mi punto de vista, Jenny, aquí te voy a decir algo muy importante, ¿no? Y es que como educadoras, lo que yo aprendo en mi proceso de pedagogía, en mi carrera, es que tenemos que tener en cuenta que la violencia no es ninguna práctica educativa, ¿sí? De hecho, esto genera pues muchos retrasos cognitivos en el niño, de tal manera que le pierda el interés mucho más a la educación. Entonces, digamos que te puedo decir que el hecho de que Tomás no hiciera las tareas, esto genera frustración en la mamá y pues digamos que en este caso pues tenemos que también entrar en algo muy importante y es que la mamá no tiene ese tipo de pautas para saber cómo actuar referente a la situación en la que ella está viviendo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que hay muchas más herramientas que pueden funcionar en esta, en esta educación, en esta situación, ¿sí? Lo que primero que tenemos que establecer como reglas claras y sencillas para poder llevar como que ese orden y que el niño pueda hacer las tareas, horarios en los que se pueden sentar con la mamá, que la mamá le pregunte cómo te fue hoy y cosas así, ¿sí? Entonces, yo, ¿qué digo desde mi punto de vista? Que el colegio siento que actuó de manera rápida en cuanto en cuanto a hacerle un llamado a la situación que está viendo Tomás, ¿sí? Y no solamente eso, sino que, digamos que llevar el control de esa situación también es muy importante porque involucramos al Estado
la familia y el colegio, que son, creo que son las tres claves más importantes en este caso para que los niños puedan tener una buena educación, y asimismo también que la mamá sepa de tal manera cómo poder ayudar a su hijo en que él pueda hacer las tareas, porque muchas veces es que el niño le pierde de pronto el interés o no entiende algún tema o se distrae muy fácilmente. Digamos que no es solamente pues que no las haga, sino también qué está pasando más, más a profundidad con eso. Bueno, pues te recuerdo que él ya era como la octava vez, no anotaba las tareas, no es que la mamá no supiera, si la mamá siempre llegaba, le preguntaba cómo estaba, que las tareas, que trabajo, pero como él no las anotaba, pues era como si no tuviera nada. Entonces, también ella lo dijo, ya lo había castigado, le había prohibido cosas, ¿sí? Pero él no entendía, o sea, él simplemente tomó una actitud muy, como te dijera, como no me importa nada, o sea, me da igual, es que le dio igual aún contestarle a la mamá. Entonces, Maggi, ¿tú qué opinas? ¿Se puede castigar o no los hijos? Porque pues... Yo opino que sí se pueden castigar, pero también depende del castigo, ¿no? Porque digamos un ejemplo, si ya van repetitivamente el hecho de que el niño no copie, pues obviamente tiene que haber un castigo, porque obviamente, digamos un ejemplo, todo el mundo se preocupa por Tomás, pero no se preocupa también por la carga que tiene la mamá, ¿no? Porque digamos un ejemplo, tú llegar del trabajo y preguntarle ya hiciste, qué hiciste, y que todos los días te digan no has hecho, no has hecho, no has hecho, y ver el esfuerzo que uno hace, pues obviamente también lleva a eso a una frustración. Pero no quiere decir que porque, digamos, por ejemplo, la mamá esté frustrada, pues tenga que agredirlo, ¿no? Pero ya vemos que la mamá ha tenido varios recursos pues para aplicar al niño, pero el niño no se da, ¿no? Porque, digamos, un ejemplo, ya lo castigó, ya le habló, ya ha buscado las maneras, digamos, un ejemplo, pasivas para que el niño, pues, tenga un buen comportamiento, el niño no sea, pues yo creo que la última instancia es agredirlo. Y siento que el colegio, pues, como tomó parte, como que no, porque antes de llamar, pues, a adolescencia e infancia, pues tenía que remitirlo a orientación y preguntarle al niño qué pasó, cómo se dieron las cosas y todo eso, ¿no? Porque también tenemos que tener en cuenta que los niños, digamos, por ejemplo, a veces ellos mismos se pegan y toman eso como si fuera una agresión intrafamiliar y no preguntan, digamos, un ejemplo, a base de qué es ese golpe, ¿sí? Entonces yo creo que como tomó parte, tampoco tomó, porque digamos, no llamaron al niño a preguntarle qué fue, lo único que hicieron fue, el niño comentó el caso y para él era pues un logro, porque se puede notar que para él era un logro que la mamá le haya pegado por no hacer caso, y no lo remitieron a orientación. Yo creo que si lo hubieran remitido a orientación y le hubieran preguntado, pues el caso no se hubiera extendido tanto, pues el niño tampoco hubiera sufrido esos traumas, porque pues también tenemos que entender que es un trauma del niño que, digamos, un ejemplo, ver un policía y decir, bueno, la policía me va a llevar, pues obviamente el niño se va a asustar y va a tener todo a raíz de algo, ¿no? Entonces yo siento que sí tomaron parte, pero se saltaron ciertos puntos sobre ese tema. Pues te recuerdo que se fue a orientación. Lo que pasa es que el niño lleva un proceso en orientación, porque el niño ya no lleva tareas, o sea, y se suponía que él estaba en un proceso en orientación. Bueno, Lo que no comprendo es la orientadora, cómo trabajó con el niño, porque no Eso hubo es lo que me refiero, solución a ¿no? ese problema de no hacer tareas. Obvio, a eso es lo que me refiero. Bueno, el niño puede llevar un caso, digamos, un ejemplo académico, pero no llevaba el caso intrafamiliar, ¿sí me van a entender? Son dos puntos muy diferentes. Entonces, para que la orientadora llamara a infancia y adolescencia, ella tuvo que tener algún proceso para llevarlo y ese punto está saltado, a eso es lo que yo quiero dar a entender. ¿Tú bueno, qué dices, Laura? yo digo que cuando hay violencia, cuando un niño llega al colegio con un golpe,
Ya digamos que no es cuestión de como que, ¿qué pasó? Ven y hablamos. No, es algo que toca de verdad mirar más a profundidad, ¿sí? Porque digamos que en este caso fue un golpe y como tú lo decías, Jenny, él llegó contento al colegio y es algo que hoy en día pasa y es que no hay que normalizar ese tipo de cosas, ¿sí? Porque el niño llegó contento, o sea, y es tener en cuenta que, y lo que los niños sepan, que cualquier acto violento, cualquier palabra maldicha, ya hace parte de esa mala formación, sí, es un caso que, digamos que tú lo dices, es revisar más a profundidad el tema intrafamiliar, sí, estoy de acuerdo, pero cuando ya hay violencia de por medio, toca sí o sí involucrar a entidades del Estado, porque el Estado es el que también tiene que hacer parte de eso, ¿sí? Entonces, Pues sí, pero entonces digamos un considero ejemplo. yo, considero yo que sí hay maneras de corregir, ¿sí? Y poner límites a los niños, porque ellos necesitan aprender de reglas, ellos necesitan aprender de responsabilidades y también de aprender consecuencias. Lo importante es cómo se hace, ¿sí? Castigar, golpear, humillar y causar miedo no es un signo de enseñanza, ¿sí? El caso de Tomás, entendemos que la mamá ya estaba cansada porque la situación había pasado muchas veces, ¿sí? Y ella se sentía lo que te decía, ya se sentía cansada. Sin embargo, que un comportamiento sea repetitivo no significa que el niño no le importe, ¿sí? Muchas veces detrás está como lo que te decía, hay desmotivación en el colegio, quizás a veces no entienden algo y por eso no lo hacen. O Pero, sea que o sea, también, yo me refería a que, digamos, un ejemplo, yo voy a reputar lo que dice Laura, que es que maltrato es maltrato. Sí, yo sé que maltrato es maltrato, pero vuelvo y te digo, a veces los niños se caen y siento yo que sí o sí toca preguntar qué pasó, porque, digamos, un ejemplo, a veces ellos se pegan o jugando se caen o jugando pasa algo, ¿sí me hago entender? Si tú no preguntas, si tú dices, es un caso intrafamiliar, pues obviamente, bueno, tiene un proceso, ¿sí? Pero si le preguntas al niño, el niño te va a decir en realidad qué pasó. Puede que, digamos un ejemplo, en este caso, Tomás dijo, mi mamá me pegó. Y puede que, digamos un ejemplo, él se haya caído y Tomás va a decir, me caí. Pero al ver el monetón, la persona va a decir, bueno, es un caso intrafamiliar. Pero no es un caso intrafamiliar porque el niño se cayó, ¿sí me hago entender? Entonces ahí no hay Pero negligencia. recuerda que la profesora le había preguntado a Tomás qué había pasado. La profesora le preguntó. Sí, entonces Sí, pero sí, entonces tú sí, estás el diciendo colegio sí hizo la gestión. sí, pero pero tú hoy en estás día, diciendo pues que, muchos papás digamos un dicen que eso es ejemplo, muy exagerado, que un correazo pues corrige, no sé. sí, Y no, sí, realmente para uno, por ejemplo, en mi caso, yo agradezco a mi mamá cada vez que me dio mi correazo, sinceramente, porque aprendí muchas cosas. No sé ahorita por la forma de crianza como sea, ¿no? Pero es que pues yo digo que digamos un ejemplo, o sea, dicen que el correazo y que el maltrato, no sé qué, si me entiendes, pero vuelvo y te digo, la mamá ya había buscado varias maneras, o sea, no es que la mamá diga, digamos, un ejemplo, ay, la primera vez sí le pegué, no, o sea, la mamá ya buscó varias maneras, si me entiendes, pero vuelvo y te digo, el niño sintió ese correazo como un logro, como, ay, me pegaron, entonces, ay, voy a mostrar mi moretón, o sea, yo siento que el niño digamos un ejemplo, puede que sea como, puede que lo haga para llamar la atención, como puede que no, pero vuelvo y te digo, el niño lo tomó como un logro, no lo tomó como una agresión, sino como un logro, o sea, ir a contarle a mis compañeros, mi mamá me pegó, miren el moretón, yo siento que fue un logro para el niño, obviamente la mamá no lo sintió así, pero el niño sí lo sintió como un logro, y siento que la mamá, o sea, digamos un ejemplo, juzgamos a la mamá, pero también tenemos que tener en cuenta que la mamá lo castigó, le habló. Yo, o sea, si en mi caso, digamos un ejemplo, cuando yo estudiaba, a mí me hubieran preguntado, hey, ¿cómo le fue hoy? Vamos a hacer tareas, no sé qué. Ahí hay motivación. De pronto en el colegio, no, pero en la casa sí hay motivación. Ok. no, Pues, mi y Jenny, la otra,
Y otra Miguel. cosa que a mí me llamó la atención fue que hicieron visitas para el niño, psicólogos para el niño, psiquiatras para el niño, pero a la mamá no. Y creo que ella también tiene necesidad de esas terapias, ¿no? Es que yo Creo. siento que por lo general el Estado siempre va a cuidar al niño, va a, así me hago entender, a proteger al niño. Es como cuando una mamá tiene a su hijo, todo el mundo se preocupa por el bebé, pero no se preocupa por la mamá. Y la mamá también tiene sentimientos, también necesita saber cómo está, cómo le ha ido, o sea, ¿sí me hago entender? O sea, yo siento que ahí toca parte y parte para poder balancear, digamos un ejemplo, la situación, porque si todos nos preocupamos por el niño, pues el niño en algún momento se va a sentir bien, pero ¿y la mamá? La mamá, sea como sea, va a sentir ese peso de que le pegó y pues, o sea, ella va a sentir de que cometí un error con mi hijo, pero nadie la ayudó, si me hago entender. Entonces yo siento que el Estado como que se enfoca mucho en el niño y no en la otra parte. Si balanceáramos esas dos partes, yo digo que sería algo mejor. Claro, yo entiendo que la mamá tiene sentimientos y emociones, pero precisamente es eso, lo importante es aprender a manejar esas emociones, ¿sí? Antes de actuar, entender que es que los sentimientos de la mamá no significa justificar los golpes, sí, eso. Como futuras, tú sabes que como futuras docentes, sabemos que tanto los niños como los adultos necesitan acompañamiento emocional. La idea aquí no es juzgar a la mamá, ¿sí? La idea no es tildarla como una mala persona, sino reconocer que existen formas más saludables, más adecuadas de poder corregir sin lastimar físicamente. Sí, no, Pero sí esas correcciones ¿cómo se le dice? no No, tienen respuesta no positiva. tienen respuesta, entonces uno hay que hacer, porque esa es la pregunta. Porque vuelvo y te digo, la mamá buscó las maneras a vivir sin haber y el niño no mejoraba. Entonces, si yo le hablo, le digo, le traigo, le pongo, le digo, no encuentro la manera, pues tiene que haber alguna manera para yo poderlo corregir. Y si en algún caso mi manera de corregir es, digamos, un ejemplo, pegándole, pues yo voy a buscar la manera que me ayude a corregir esa acción que está mal. Pero si vemos, Tomás tenía una actitud de que no le importaba nada. Entonces, por eso yo digo que sí, pues bienestar, sí, lo mandó a psicólogos, las visitas para colocarle metas y cosas para que hiciera el niño, pero realmente no fue al fondo, porque yo creo que el problema va más entre relación mamá e hijo, y más que es una mamá soltera y no tiene de pronto el apoyo del papá. Sí, entonces es O muy también puede haber un difícil. factor que es muy importante, que dicen las psicólogas, que digamos un ejemplo, cuando se cría mamá e hijo, por lo general, esa parte afectiva sí afecta al niño, entonces también puede ser que el niño buscando, digamos, un ejemplo, la atención del papá o que la mamá buscara al papá tuviera ese comportamiento, ¿no? También, por eso digo, también hay que buscar el balance de la situación, porque por lo menos en este caso, la culpable fue la mamá por haberle Ajá. pegado. Lo que te digo, aquí la idea no es juzgar a la mamá como actuó, sino es brindarle pues entender que hay otros métodos para poder educar, ¿sí? Es verdad que a veces el acompañamiento no funciona, porque las familias a veces, todas las familias somos diferentes, ¿sí? Y es entender que este acompañamiento es de cuestión de tener paciencia, de poner límites, de un seguimiento, ¿sí? Muchas veces hay dificultades emocionales, problemas de aprendizaje, falta de hábito o situaciones familiares, ¿sí? Cuando una estrategia no funciona, lo correcto yo creo que sería buscar otro tipo de herramientas, apoyo psicológico, trabajo en conjunto con el colegio, cambio de rutina, sí, ese tipo de cosas que puedan ayudar a mejorar esa convivencia intrafamiliar. Sí, opino igual, porque de todas maneras Pero yo, o hay sea, que mirar todas las áreas. Yo digo que no quedarse en una sola, sino en todas.
pero yo digo que aquí nadie está juzgando a la mamá, y yo siento que la mamá buscó pues las herramientas que ella tenía en la mano, ¿no? Porque ella buscó la orientadora, eh, iba de la mano al colegio, porque si no iba de la mano al colegio, pues no estaría pendiente si el niño hizo o no hizo, porque yo creo que la orientadora sí o sí tenía que tener charlas con ella para decirle el niño avanzado o el niño, digamos un ejemplo, el niño se portó bien, el niño se portó mal, o sea, sí creo que o sea, yo siento que la mamá sí buscó las herramientas que ella tenía a la mano, pues para ayudar al comportamiento de Tomás. Bueno, yo quería aportarte algo, mi Jenny, y es que tú ahorita recuerdo que me dijiste que agradecías que tu mamá, de cierta manera, eh, Sí. digamos que te diera correazos, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que en la educación contemporánea, pues, hay otros métodos de educación, ¿sí? Estamos digamos que en el siglo, en otro siglo, ¿sí? Y sabemos que en ese entonces un golpe puede ocasionar miedo, sí, puede ocasionar dificultades para el aprendizaje. Sí, de pronto, digamos que un correazo sea una obediencia eh, eh, momentánea, sí, pero eso tiene consecuencias después, o sea, sabemos que pueden ocasionar inseguridades en el niño. Entonces, pues digamos que no estoy de Pero para acuerdo. Tomás no tenía ningún, Pues pero para bueno, Tomás, yo te voy a en comentar el algo que hacía mi comportamiento de mamá, Tomás, en te el voy a comentar comportamiento de algo que Tomás, hacía Tomás mi no mamá tenía antes. ¿cómo se le dice? Digamos un ejemplo, ningún trauma. Tomás estaba era feliz. Feliz. Mira, por Porque yo ejemplo, digo, si a mí me pegaran, yo no iría contenta al colegio a decir, ay, me pegaron. O sea, yo iría tapándome el golpe para que no me lo viera, pero yo no iría, ay, vea que mi mamá me pegó. O sea, por ejemplo, algo no. que mi mamá tenía era que antes de corregirnos nos decía por qué nos corregía. Y no, pues no de ponernos negros ni nada. Y pues, ella siempre dijo, para eso están las pompis. Y ahí era donde ella nos golpeaba. Entonces, siempre teníamos como esto lo hice mal y eso no lo debo hacer. Era Y también como, tenemos, pero no era un maltrato de que yo te pego y, mejor dicho, te hago y te deshago, no. y Yo creo también que tenemos, es como la forma de corregir, y que también es tenemos lo que que tener produce en el cuenta maltrato. que, digamos, un ejemplo, hoy los niños, usted le grita y ya es o sea, ya, mejor dicho, ya está haciendo algo mal. Usted lo regaña y usted no tiene derecho a regañarlo. ¿Sí me lo entiende? Por lo mismo, porque el Estado ha hecho esa misma burbuja de que uno no le puede decir al niño porque supuestamente ya lo está maltratando. Pues yo la verdad, yo creo que ahí falló más el colegio en motivar al niño para hacer las tareas, para que él se motivara si el problema era hacer tareas. Creo que también falló mucho la orientación porque si él estaba en un proceso, ellas debían saber el seguimiento que él tenía. Entonces, y el colegio ya sabía el problema que tenía el niño. Entonces, creo que, pues más que llamar a la policía, creo que sí, las cosas, en la ruta hay que hacerse, pero en sí, creo que también ellos debieron poner como más de su parte, ¿no? Sí, el hecho de que Tomás fuera feliz al colegio, eso no significa que el golpe estuviera bien o que no pudiera afectarlo, ¿sí? Es un niño puede pasar este tipo de situaciones y seguir jugando, ¿sí? Pero esto no significa que esté bien las acciones, ¿sí? Yo creo que realmente aquí no se trata de que los niños... ya no se les pueda decir nada porque como te lo decía, los niños tienen que entender que tienen reglas, tienen responsabilidades, tienen que tener límites, sí, porque eso hace parte, pues, también de la educación. La diferencia es que ahora, pues, buscamos otros métodos. Otros métodos de poderlos castigar, de poder corregirlos. Sí, es a eso lo que voy. No es que no al niño hoy en día no se le pueda decir nada, sino que como futura docente, tú muy bien lo sabes, que se buscan otros métodos.
es eso, es cambiar los métodos violentos, los métodos de humillaciones por métodos más educativos, ¿sí? Como, no sé, por ejemplo, poner un horario en el que el niño, tú y él puedan decir, bueno, vamos a sentarnos a hacer las tareas. ¿Qué entendiste? Si entendiste, tratar de, bueno, si no entendiste, ven, miramos cómo se hace, sí, es ese acompañamiento, a eso voy, porque ella puede decir, no, el niño no hace tareas, pero venga, mamá, usted se sienta con él a hacer las tareas, porque no creo que un niño, o sea, son cosas que tenemos que entrar a ver porque Pero pues ella ahí es dice, donde, bueno, yo le dejo tarea y hágala, pero ahí es donde Tomás, usted mismo, ¿entendiste la tarea? ahí es donde usted ¿Cómo misma te fue hoy? ahí es donde usted mismo me está respondiendo la pregunta. A la mamá no le preguntaron, automáticamente llamaron a bienestar por eso te digo, ahí usted misma está respondiendo la pregunta, porque nadie le preguntó a la mamá si ella hacía acompañamiento, si ella le explicaba, si ella le hacía, ¿sí me hago entender? Por Entonces, eso, tú misma por me eso, estás diciendo, pero entonces, como nadie le preguntó, pues obviamente lo primero que se ve es un golpe, ¿sí? O sea, por eso. y tú muy bien lo sabes que un maltrato físico para un niño, o sea, eso es una falta gravísima, No, ¿sí? sí, o sea, es que yo no estoy, o sea, yo no estoy diciendo que el golpe esté bien, pero entonces ahí usted misma me está respondiendo la pregunta. A la mamá la dejaron por un lado, ¿sí me hago entender? Porque a la mamá no le preguntaron, hey, usted hizo, o sea, bueno, tampoco sabemos, ¿no? Porque en el caso está específico, ¿no? Pues siento yo que a la mamá no le preguntaron si ella, digamos, un ejemplo, le preguntaba, tenía horarios, ¿sí me hago entender? Tenía horarios de, digamos, un ejemplo, ella llegaba, le preguntaba, ¿cómo estás? Vamos a hacer tareas. O sea, ¿sí me hago entender? Son pequeñas cosas que uno no sabe si se hacían o no se hacían, porque, digamos, un ejemplo, en el caso no está específico, pero vuelvo y te digo, a la mamá la dejaron a un lado, porque siento que si le hubieran preguntado a la mamá, digamos un ejemplo, ¿qué haces cuando llegas? Entonces, si me van a entender, la mamá tiene que contar la rutina que ellos hacen. Si en el cuyo caso la mamá tiene el interés, pues entonces, digamos un ejemplo, ahí sí, digamos un ejemplo, toca, digamos un ejemplo, ponerle las pilas a Tomás. Pero entonces automáticamente a Tomás fue que le pusieron psicólogo, a Tomás fue que le pusieron psiquiatra, a Tomás y a Tomás. Pero ¿y la mamá? Ujú. Bueno, ¿Por qué? pues yo te Porque entiendo tu sea punto como de sea, la vista mamá y sí, tiene que digamos ir de que la mano con el niño. O sea, el niño no va solo. Digamos que es importante reconocer si la mamá o no, si la mamá le hizo ese previo acompañamiento al niño, pero aquí el problema no fue que ella no quisiera educarlo, sí, o acompañarlo, sino que en un momento de rabia ella le dio un correazo. Y Es bueno, les eso. voy a hacer otra Es pregunta. eso. Bueno, Si, niñas, si creo el que golpe, si el golpe no se ve, entonces no es maltrato. sí, porque él podría decir mi mamá me pegó, pero si no se hubiera, no hubiera sido maltrato, Es porque no por hay eso, o sea, digamos un evidencia. ejemplo, a ella la llamaron porque se le vio el moretón, pero digamos un ejemplo, si usted le pegan y no se ve el moreto, No, y es que nosotros sí vemos casos de niños de que realmente son maltratados y no hacen nada, porque yo sí he visto bienestar familiar, casos donde los niños realmente necesitan ayuda y ahí sí no. Y muchas veces se han hecho las denuncias anónimas que dicen y llegan a la casa y antes dicen, tal persona llamó, la anónimo salió de este casa, el mismo funcionario. Entonces ahí es donde uno se pregunta, bueno, le tocó un funcionario a esta mamá bien, ¿cómo es que dice? Bien cuchilla. Y hay otros que realmente necesitan ayuda y no tienen esa ayuda. yo digo lo mismo. Ujú. Bueno, Pues pues si no se le hubiera visto el golpe a Tomás, pues probablemente el colegio no se habría dado de cuenta, ¿sí? En este caso, muchas situaciones de castigo físico no se conocen precisamente, pues porque no deja marcas visibles, ¿sí? Sino que pues, porque los niños no dicen, los niños no lo cuentan, no, ¿sí? pues, Sin No, embargo, sin, los niños sí cuentan, los niños
póngale cuidado que uno dice, ay, los niños no cuentan, pero los niños, si usted le da la confianza, el niño le cuenta todo. El niño le cuenta si se bañó, si no se bañó, si comió, si no comió, si hizo, si no hizo, los niños le cuentan todo. Así uno diga que no lo, si usted le da la confianza, el niño le cuenta todo. Entonces, por eso te estoy diciendo, si el golpe no se hubiera visto, si el morado no se hubiera visto, entonces no eres maltrato. Pues el hecho de que no se vea, no cambia, el hecho de que lo que no se vea o no cambia que es Haya maltrato maltrato. infantil, sí. Además, el caso de Tomás, pues digamos que no fue solamente el morado, sí, sino pues porque él llegó al colegio contando, él Su mismo, gran triunfo, porque eso fue un triunfo él para mismo Tomás. llegó al colegio contando lo que le había pasado. Esto significa que de cierta manera él lo normaliza y tenemos que entender que eh, esto no es normal, sí, y No, y solo el desánimo de no anotar las tareas. entonces Simplemente, porque ahí es donde yo digo que el colegio no, o estaba muy desmotivado los profesores, porque el colegio sabía que estaban citándolo a cada momento. Entonces, Ya que ustedes hablan de psicólogo y de psiquiatra y bueno, es un tropel, sí, aquí yo tengo una compañera que ella es sí, psicóloga y es Adriana y nos mandó un comentario. listo. Dice, desde el área de psicología de bienestar familiar se realiza valoración al grupo familiar debido al presunto caso de maltrato físico hacia el menor de edad, reportado por la institución educativa después de evidenciar un moretón en el niño. Durante la investigación, la madre refiere que el hecho ocurrió luego de varios llamados de atención relacionados con el incumplimiento de tareas, indisciplina, comportamientos en el colegio. Manifiesta que no utilizó el castigo físico de manera frecuente y que el episodio ocurrió de forma aislada. En la valoración, la psicóloga se evidencia necesidad de fortalecimiento, pautas de crianza, manejo emocional y estrategias de disciplina positiva dentro del hogar. Asimismo, se identifica la importancia de la mejora en la comunicación familiar y el acompañamiento en la escuela del menor. Se realiza orientación, se le realizará orientación a la madre sobre la protección de los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes, resaltados la importancia de evitar cualquier tipo de violencia física, emocional, en cualquier método. Como medidas de seguimiento, se establecen compromisos familiares y acompañamiento interdisciplinarios mediante visitas periódicas con el fin de verificar condiciones adecuadas de la protección y bienestar familiar. Se recomienda continuar con el proceso de seguimiento psicológico y fortalecimiento en redes de apoyo familiar y escolar para prevenir nuevas situaciones de riesgo. Eso es lo que nos dice la psicóloga. Pues es lo que hicieron con Tomás, pero siento que dejaron de un paso, ahí dice que se preocupan por la familia, pero creo que dejaron como aislada la parte de la familia realmente, porque yo siento que le falta comunicación a la mamá con el hijo, ¿no? Porque hubo mucho complique por no hacer tareas. Entonces yo digo, algo estaba pasando. Y no solo el no hacer tareas, el preguntarle cómo era en el colegio, qué le parecía el colegio, porque de pronto la desmotivación de pronto tampoco puede ser que no le gustara ese colegio, ¿no? Hay niños que con docentes, hay docentes que no, como que no se ganan la confianza de los niños, y si lo está enseñando a todo, usted el que no hace tareas, usted el cansón, usted el molestón, pues lógicamente no va a querer estar ahí, ¿no? pero hay un punto muy importante de ese checks que hizo la psicóloga y es que em, el Mi bienestar, psicóloga de confianza, Adriana Garnica.
pues que la psicóloga afirma que la mamá no es una persona agresiva, ¿sí? Entonces, no todo el tiempo le pasa, ¿sí? Esto es muy importante aclararlo. Y también pues ella recomienda ahí apoyo psicológico, acompañamiento familiar y demás, ¿sí? Sino que pues solamente pues ella dice que fue algo momentáneo y ella también afirma de que, como les decía, es también saber manejar las emociones, ¿sí? Puede ser que fue algo momentáneo, pero sabemos muy bien que cuando algo ocurre es porque hay una alerta, ¿sí? Y Yo digo algo lleva a otra cosa y así sucesivamente. Yo digo que en el proceso familiar se quedan cortos, pues porque en ningún momento vemos, digamos, un ejemplo, el padre, ¿no? El padre ni fu, ni fa, ni... O sea, No, quiero es decir que que no existe, su padre ausente. eso, pero entonces yo digo que eso también le afecta al niño, o sea, no tener como ese patriarcado, digo que es más, digamos un ejemplo, digo que para mí es más la falta de patriarcado que la convivencia de la mamá, ¿no? Siento yo que puede ser por ese lado, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo más importante que tenemos que aprender de este podcast es que el maltrato no es la solución. Queremos niños felices, no niños maltratados. Entonces, para finalizar, les doy las gracias. Como dije, nos íbamos a dividir en opiniones, pero pues gracias a Dios ya cada uno dio su punto de vista. ¿Qué dices tú, Laura? Sí, no, pues me pareció súper importante eh, esta situación que vive Tomás, porque sabemos que afortunadamente el caso de Tomás es algo que se pudo ver con un solo correazo, pero hay niños en los que desafortunadamente es su diario vivir. Entonces es importante niños, padres, tías, vecinos, no sé, amigos, que si por alguna mínima señal ven maltrato infantil, por favor se comuniquen a la línea de emergencia. No tengo nada más por decir. Este caso nos deja una reflexión importante. Detrás de cada comportamiento infantil hay emociones, hay necesidades y contextos familiares que debemos eh, comprender. Educar no significa eh, poner, no significa dejar de poner límites, sino aprender a hacerlo con respeto. ¿Tú qué dices, Margie? Eh, bueno, me sentí muy bien, pero entonces, digamos, un ejemplo, decía Laura, como futuras profesoras, pedagogas, yo siento que eso también va de la mano de la vocación que uno tiene, ¿no? Porque si yo veo que mi niño no está rindiendo, pues yo tengo que buscar las maneras para que pueda surgir y para que pueda estar a mano con los otros compañeros, ¿no? Porque Entonces tienes yo una siento que formación. si uno no tiene vocación para algo, entonces mejor no lo haga, Exacto. porque digo que la vocación va de la mano con todo, con la disciplina, con el respeto, con todo. Porque si yo sé que todos los días me voy a levantar a decir, ay, otra vez tengo que ir a corregir a ese niño que fastidia, entonces, o sea, no estoy haciendo nada. Pero si yo todos los días me levanto diciendo, hoy voy a hacer esta estrategia, voy a para que él sea alguien en la vida, yo siento que ese es un logro que nosotras como docentes tenemos que llevar, ¿no? Nosotras no vamos a cambiar el Así mundo, es. pero después de que cambiemos una sola persona, yo siento que eso sería satisfactorio para nosotros y para nuestras colegas o bueno. Bueno, y aprendimos también que tenemos que unirnos con todas las entidades correctas para buscar el bienestar de los niños. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias, Margie. Muchísimas gracias también a nuestra psicóloga Diana Garnica, que esperamos que en la próxima esté con nosotros. Nos vemos, niñas. Chao. Chao.